¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos iniciando una nueva contraagenda de este año 2021. Contraagenda que vamos a dedicar a analizar algunos elementos del proyecto transhumanista. Este proyecto del cual ya en su momento habló Julian Huxley, acuñando prácticamente el término a mediados del siglo XX. Julian Huxley, recordemos, era miembro de muchos de estos grupos elitistas británicos y de hecho fue el primer director de la UNESCO, nada menos que esa especie de Ministerio de Educación Global dispuesto por las Naciones Unidas. Sin embargo, bueno, en estos últimos años ha cobrado nueva importancia, nueva relevancia la idea del transhumanismo a partir de las propuestas de Klaus Schwab, el director y fundador del Foro de Davos, el Foro Económico Mundial. Esta es una relación que ha estudiado, por ejemplo, el analista Miklos Lukács. Miklos Lukács ha planteado como esta cuarta revolución industrial que plantea Klaus Schwab, esta revolución industrial basada en la inteligencia artificial, en la robotización de todos los procesos y especialmente lo que se llama la singularidad tecnológica, que después vamos a ver un poco qué es, determina el inicio de una nueva etapa, esto también lo va a explicar muy bien Daniel Stulin en su libro ya en el año 2013-2014, Trans Evolution, donde hay un pasaje, una transición a un nuevo paradigma de producción, donde ya el ser humano prácticamente queda obsoleto, ya ni siquiera como mano de obra a ser explotada. Por lo tanto, esto determina en todos los análisis que realizan las élites globales la obsolescencia de buena parte de la humanidad. Miles de millones de personas estamos actualmente sobrando y con mucha más razón hacia el año 2045, que es cuando autores como Raymond Kurzweil es uno de los principales teóricos del transhumanismo, decretan o de algún modo profetizan que va a acaecer este fenómeno de la singularidad, en el cual se permitiría finalmente la hibridación entre el cerebro humano y la inteligencia artificial de un modo acabado y no experimental, como se viene desarrollando de hecho en experimentaciones de unidad entre el cerebro y aparatos tecnológicos de hace ya varios años. Por ejemplo, Elon Musk con sus distintos proyectos como Neuralink es uno de ellos. Pero para el 2045 se está planteando entonces el acaecer de esta nueva singularidad tecnológica que ya cambiaría completamente los paradigmas de buena parte de la civilización humana. ¿Y por qué traemos a cuento este tema? Bueno, en principio por las declaraciones de un analista, un catedrático que ha publicado un libro referido al transhumanismo, Antonio Diegues, que bueno, ha hecho una serie de precisiones bastante interesantes, especialmente con respecto a cómo el transhumanismo va a repercutir en la cristalización de las diferencias entre una casta gobernante y una casta de gobernados parias, en la cual terminaríamos todos siendo incluidos, para seguir con el lenguaje de lo políticamente correcto, pero lamentablemente prácticamente como descarte social. Veamos entonces inmediatamente lo que ha declarado este catedrático que se ha dedicado a estudiar el transhumanismo y cuáles son sus implicancias sociales y políticas para la actualidad. Dice Antonio Diegues, que es profesor de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga, en su último libro. El libro, por si lo quieren buscar, se llama Transhumanismo, la búsqueda tecnológica del mejoramiento humano. Bueno, acá lo de mejoramiento humano cuesta verlo, es de algún modo el anzuelo que se utiliza. Vamos a ver luego por qué. Sin embargo, dice Diegues que el transhumanismo preconiza el uso libre de la tecnología para el mejoramiento supuesto del ser humano en sus capacidades físicas, mentales, emocionales, morales, trascendiendo sus límites actuales intelectuales. A pesar de esto, Diegues admoniza que el transhumanismo podría cristalizar las diferencias sociales transformándolas en diferencias biológicas. De este modo, las mismas se convertirán en diferencias estructurales mucho más profundas que en la actualidad. Bajo estos nuevos principios antropológicos, el transhumanismo
ya se va a proponer la dirección de la evolución del ser humano, ¿no? Ponerse a direccionar directamente a la especie humana hacia dónde va a marchar. Y acá es donde aparecen otros conceptos como el de Homo Deus, planteado por el historiador israelí Yuval Harari, un verdadero propagandista, podría decirse, del proyecto transhumanista. Estos temas que parecen de ciencia ficción, sin embargo, vienen siendo estudiados en detalle por las élites globales. Por ejemplo, cabe recordar que la ética de la inteligencia artificial fue uno de los temas clave de la reunión de Bilderberg del año 2019. De hecho, al momento de grabarse este video, fue la última reunión Bilderberg, por el 2020 fue suspendida por el fenómeno del coronavirus. Allí en esa reunión de Bilderberg del 2019, Alex Karp, que es el CEO y fundador de Palantir Technologies, una de las principales corporaciones de Big Data para uso militar y financiero, Alex Karp, miembro de Bilderberg, no solamente participó de esta reunión, sino que además forma parte del comité directivo del Club Bilderberg. Como dijimos, bueno, el primero en acuñar este término fue Julian Huxley, hermano de Aldous Huxley, de aquel escritor de la novela distópica Un Mundo Feliz, que vaya casualidad, tiene mucho que ver con esto, ¿no? De la división de la sociedad en distintas castas biológicas, con diferencias biológicas, y justamente bajo un criterio de dominación estricto, dictatorial, pero con la presencia de la felicidad dentro de la mente de esas personas a partir de la aplicación de el soma, un estado de dependencia de fármacos, de psicofármacos, de drogas, que aseguran justamente esto que dijo Klaus Schwab, o que de algún modo dejó trascender Klaus Schwab a partir de las publicaciones del foro de Davos, diciendo que en el futuro ya no seremos dueños de nada, pero seremos felices a pesar de no tener nada. Para saber cómo vamos a ser felices, bajo qué circunstancias, bajo qué modificaciones en lo que conocemos como nuestra humanidad, nuestro ser humanos. Diegues plantea que entonces que en un futuro nada fantasioso, una élite económica que pudiera pagar los avances tecnológicos quedaría afianzada como una especie de élite biológica. Ya acá la separación no va a ser solamente por la capacidad de un grupo de seres humanos de acceder a determinados recursos y de elaborar estructuras de dominación políticas, militares, psicológicas, de guerra psicológica, etc., sino que además va a tener una diferencia sustancial a nivel de lo biológico con respecto al resto de los mortales. Cuando hablamos de singularidad tecnológica nos referimos a lo que también la ciencia ha denominado la inteligencia artificial, el desarrollo de la inteligencia artificial fuerte. ¿Cómo se la distingue de la inteligencia artificial débil, que es más lo que se viene investigando en la actualidad? Bueno, en la inteligencia artificial fuerte, la robótica va a alcanzar un grado de desarrollo junto de la mano de la inteligencia artificial, en el que se va a alcanzar el automejoramiento recursivo. ¿Qué significa esto de robótica con inteligencia artificial y mecanismos de automejoramiento recursivo? Bueno, esto implicaría la capacidad de diseñar entidades tecnológicas mejores a sí mismas, ¿sí? De ir generando nuevas entidades robóticas, nuevas redes, nuevos programas, nuevas computadoras que se superen a sí mismas. De modo tal que a partir de este punto van a empezar a aparecer programas que desarrollan programas aún más sofisticados que los originales, robots que van a generar robots más inteligentes, tecnología en definitiva mejorándose a sí misma. Esto a su vez tenemos que considerarlo hibridándose con cuerpos biológicos y experimentando genéticamente con los propios organismos biológicos, ya no científicos alocados experimentando con la edición genética de organismos biológicos en sus laboratorios, sino ya directamente inteligencia artificial seleccionando genes, experimentando en su combinación, dando origen a nuevos seres vivientes con características tomadas de distintas especies, todo tipo de experimentación a partir de el desarrollo
de programas informáticos, desarrollos de la tecnología y desarrollos de la propia inteligencia artificial, que va a ser la que va a decidir cuáles van a ser los genes a considerar dentro de los nuevos genomas humanos. Esto de nuevo parece todo de ciencia ficción, sin embargo, para mostrar cómo se van acelerando los tiempos, ya en el año 1997, por primera vez en la historia, una inteligencia artificial logró vencer al campeón mundial de ajedrez, y estamos hablando del programa Deep Blue de IBM contra Garry Kasparov. Y ya a finales de 2017, en solo 20 años, lo que en términos históricos no es nada prácticamente, a fines de 2017, el programa AlphaZero de DeepMind alcanzó un nivel de juego sobrehumano en distintos juegos, no solamente en ajedrez, también en el Go y en el Shogi, ¿no? De juegos de origen oriental. En solamente 24 horas, este programa logró generar un autoaprendizaje y sin ningún tipo de intervención humana, sin estar aprendiendo de cotejar sus modos de juego con los modos de juego de humanos, sin ningún tipo de intervención humana, en solo 24 horas, jugando contra sí mismo. O sea, jugando contra sí mismo, este programa informático logró generar una capacidad de juego sobrehumano. Como dijimos, el teórico e inventor, promotor del transhumanismo Raymond Kurzweil avanzó como años posibles del 2045 para alcanzar lo que se llama la singularidad, esta hibridación completa entre inteligencia artificial y cerebro humano, y este patrón de recursividad en cuanto al mejoramiento de los robots y la inteligencia artificial. Dijimos año 2045 como fecha clave, por eso se aceleran los tiempos, estamos a, pensemos, solo 25 años de ese evento, y planteó también que en el año 2029 la inteligencia artificial iba a superar el llamado test de Turing. El test de Turing tiene que ver con la imposibilidad de un ente humano de discernir en un diálogo sea con una computadora o con un programa informático o con una persona humana, cuando está hablando con un humano y cuando está hablando con un programa informático. A partir de ese momento, entonces, un nuevo mojón se va a sentar en la evolución, en el desarrollo de la inteligencia artificial, y Raymond Kurzweil lo ha planteado para el año 2029. O sea, estamos a muy pocos años ya de ese momento. Y acá aparece otra pregunta, ¿no? ¿Pueden ser realmente inteligentes las máquinas? ¿Pueden las máquinas y pueden los programas informáticos reemplazar al cerebro humano? Bueno, esto también depende de la concepción de lo humano que cada uno tenga y la concepción de mente humana que cada uno tenga. Con esto no estoy cayendo en un relativismo, ¿no? Yo creo que la mente humana incorpora otros elementos de índole espiritual. Sin embargo, para aquellos que analizan el problema desde un paradigma esencialmente materialista o de características plenamente materialistas, como es de hecho, o como son de hecho los paradigmas actuales vigentes en buena parte de las neurociencias y la biología humana, donde toda la actividad mental puede ser reducida a la interacción entre neuronas en cuanto a descargas nerviosas y los procesos de sinapsis, etc. Todo esto tiene una estructuración de tipo material, ¿no? Esto tiene que ver con procesos de química orgánica en el cerebro exclusivamente, con lo cual este tipo de proceso de información exclusivamente visto desde un punto de vista materialista puede, en la teoría, replicarse. Este tipo de redes neuronales pueden replicarse en redes informáticas de conceptos y de información. Esto es una cuestión de complejidad, pero si es una cuestión meramente de complejidad, es una cuestión de grado, y si es una cuestión de grado, es solo una cuestión de tiempo, que los avances de la complejización del procesamiento de la información pueden alcanzar ese punto. Y bueno, de hecho, Kurzweil entonces sostiene que para 2030 conectaremos a la nube el neocórtex del cerebro humano, que es, bueno, específicamente la parte de nuestro cerebro que utilizamos para pensar racionalmente. Recordemos que Raymond Kurzweil no es ningún científico loco que ande por allí dando vueltas. Desde 2012 es director de ingeniería en Google.
donde encabeza precisamente los desarrollos de inteligencia artificial. Y recordemos que en Google es donde se desarrolla este proyecto de DeepMind. Recordemos que DeepMind lo mencionamos anteriormente como parte de estos desarrollos de informática en los cuales en solo 24 horas se había podido una máquina generar un tipo de autoaprendizaje, generando un nivel de juego sobrehumano en ajedrez, Go y Shogi, simplemente jugando contra sí mismo. Dentro de este entonces proyecto que es DeepMind de Google, participa como director también Raymond Kurzweil. Dijimos al principio de esta contraagenda que Yuval Harari, un optimista, promotor del transhumanismo, este historiador israelí, parte también consultiva de las élites globales, no nos engañemos, acuñó este término de Homo Deus como una evolución del Homo sapiens sapiens a una especie de hombre Dios. Fíjense acá nuevamente la estructura prometeica, el reemplazar lo divino por parte del desarrollo de la ciencia y la tecnología, el desarrollo de la razón. Nuevamente el proyecto iluminista de la diosa razón entronizándose en el altar de lo divino. Decía Yuval Harari en Breve Historia de la Humanidad en el año 2014, de animales a dioses le pone de nombre a su libro. Decía Yuval Harari, es cierto que todavía no tenemos el ingenio para lograrlo, pero no parece existir ninguna barrera técnica insuperable que nos impida producir superhumanos. Los principales obstáculos son las objeciones éticas y políticas. Fíjense, porque hay que barrer, para este tipo de proyectos hay que barrer todas las religiones, hay que barrer todas las tradiciones espirituales que generen un concepto ético que niegue la experimentación a este grado con la humanidad. De ahí la necesidad de fenestrar permanentemente toda tradición milenaria religiosa y especialmente el cristianismo últimamente viene siendo el más atacado. Los principales obstáculos, dijimos, que dice Harari, son las objeciones éticas y políticas que han hecho que se afloje el curso de la investigación en humanos. Y por muy convincentes que puedan ser los argumentos éticos, es difícil ver cómo puedan detener durante mucho tiempo más el siguiente paso, en especial si lo que está en juego es la posibilidad de prolongar indefinidamente la vida. Acá está el anzuelo, ¿no? La inmortalidad. Vencer enfermedades incurables. ¿Quién se va a negar a vencer enfermedades incurables, no? Nuevamente, hacer deseable, hacer que no se genere rechazo a priori en las poblaciones humanas a este proyecto del transhumanismo. Y además, dice Harari, poder así mejorar nuestras capacidades cognitivas y mentales. Sin embargo, para el especialista Miguel Casas, que ha publicado un documento de investigación muy crítico de la inteligencia artificial, dice, si bien la inteligencia artificial puede utilizarse para beneficiar, en el fondo esto termina beneficiando a unos pocos privilegiados frente al resto. O directamente también puede volverse en contra de toda la humanidad. Dice Miguel Casas, el poder del que disfrutaría una superinteligencia que estuviera conectada a la red sería prácticamente absoluto. Podría poner todos los dispositivos conectados a su servicio. ¿Y qué cosa no está hoy en día conectado? Esta inteligencia artificial, esta superinteligencia, vería por nuestras cámaras, oiría por nuestros micrófonos y podría hacer copias de seguridad de sí misma en nuestros ordenadores. Además, ya tenemos robots como el Atlas con capacidad de interactuar competentemente con el medio físico, que le permitirían a esta superinteligencia alterar también el entorno a su placer. Pero si las creaciones humanas se le quedarán pequeñas, seguro que podría utilizar nuestras propias fábricas para crear nuevas. A priori parecería que una garantía para prevenir el desastre es simplemente asegurarnos de que la superinteligencia nace en un ordenador sin más acceso al exterior que lo que nosotros decidiéramos darle. Y obviamente sin internet. Pero si realmente fuera una inteligencia tan superior, bien podría encontrar agujeros técnicos o valerse de la ingeniería social para escaparse de su prisión. En otras palabras, podría engañarnos, manipularnos o tentarnos para conseguir que alguno de los seres humanos que interactuaran con ella le garantizara acceso al mundo exterior. Recordemos que vamos hacia un mundo donde el dinero físico va a desaparecer por completo. Nos dirigimos a un mundo de moneda digital, de criptomonedas, controlada, no como el Bitcoin actualmente, que mantiene, por lo menos hasta en apariencia, una estructura descentralizada
sino hacia criptomonedas y monedas digitales controladas por bancos centrales, con el control férreo de los gobiernos. Este sistema monetario digitalizado va a permitir a aquel que lo controle a hacernos muertos en vida si realmente quiere aleccionarnos, si quiere restringirnos el acceso a nuestro dinero. Con solo apretar un botón o con solo dar una orden dentro del sistema financiero completamente digitalizado, podemos pasar a tener, de tener una cantidad de ahorros a no tener absolutamente nada, con lo cual no podremos comprar nada y además cada actividad humana económica va a quedar registrada por ese sistema monetario si es que utiliza, por ejemplo, sistemas como el blockchain. Ahora, una superinteligencia que pudiera inmiscuirse en este tipo de sistemas de regulación monetario podría también terminar otorgando dinero a su arbitrio a aquellos que los considerara, con lo cual una superinteligencia podría hacer uso también de lo que sería el principal recurso económico de todo ciudadano del planeta si accediera, como todos sabemos, el hackeo de cuentas, el hackeo de sistemas informáticos es una cuestión de velocidad también de procesamiento, de poder sortear distintas pruebas, distintas trabas que se le pone. También es una cuestión de inteligencia artificial poder hacerlo. Stephen Hawking, el científico fallecido hace pocos años, en 2014, alertó en sus últimos años de vida acerca de los desarrollos de la inteligencia artificial. Dijo Hawking: el desarrollo de una completa inteligencia artificial podría traducirse en el fin de la raza humana. No lo está diciendo un escritor de ciencia ficción, no lo está diciendo un guionista de películas alocadas o disparatadas, lo está diciendo uno de los principales científicos que atravesaron el siglo XX. Y pronosticó esto Stephen Hawking a partir de que la inteligencia artificial pueda decidir rediseñarse por cuenta propia e incluso llegar a un nivel superior, o sea, automejorarse. Los humanos, que son seres limitados, dijo Hawking, por su lenta evolución biológica, no podrán competir con las máquinas y por lo tanto serán inexorablemente superados. Volviendo a Miguel Casas, nos explica algunos de los riesgos. Dice Casas: una inteligencia recreada de una manera completamente artificial a través de técnicas de automejora como las que se utiliza en el sistema de AlphaZero para aprender a jugar a juegos de mesa, podría tratarse de una inteligencia completamente diferente a la nuestra. Una inteligencia que bien, por ejemplo, podría ignorar todo aquello que nosotros consideramos importantes. El filósofo Nick Bostrom alertó que una entidad de este tipo, programado con el único fin, por ejemplo, está dando un ejemplo hipotético, ¿no? Dice, una entidad de este tipo, programada con el único fin de encontrar el máximo posible de decimales del número pi, podría acabar exterminando la vida en la Tierra o en todo el universo. ¿Por qué? Dice, lo irónico es que este humanicidio se produciría sin una intencionalidad directa. La máquina en cuestión podría destruir todos los ecosistemas con la única finalidad de disponer de más fuentes de energía, de más recursos, para alcanzar su objetivo encomendado, su objetivo programado. Con respecto a las potencialidades de la hibridación con el cerebro humano, recordemos que el proyecto transhumanista no tiene como escenario detener en algún punto el desarrollo de la inteligencia artificial, sino todo lo contrario. Dice Casas, si dispusiéramos de tecnologías que permitieran conectar nuestros cerebros a los ordenadores o subirlos a la red, podríamos formar parte de esta inteligencia que crece exponencialmente, asumiendo y dirigiendo todo su potencial. Pero hoy por hoy estamos lejos de saber si esta es una alternativa viable. O sea, ¿qué va a pasar cuando la inteligencia artificial quede conectada con toda la red informática de Internet, más la conexión de todos los contenidos que están en la nube, más la conexión y, si se quiere, el volcado a la nube de los conocimientos de las distintas personas, de sus cerebros biológicos, ¿sí?
y a su vez el acceso del cerebro humano no ya a sensores como ya se ha desarrollado, sino a todo ese tipo de conocimiento y de capacidad de procesamiento de información y de análisis. Para el analista Miklos Lukács, el proyecto transhumanista, motorizado por las élites globales, está desplegándose ante nuestros ojos y no sería otra cosa que la ya mencionada revolución industrial 4.0 que promueve Klaus Schwab. Esto también de algún modo ya fue predicho por el analista ruso, bueno, él se autodenomina soviético por haber nacido cuando todavía no se había desintegrado la Unión Soviética, en su libro de 2013 Transevolution, The Coming Age of Human Deconstruction. Que bueno, fue traducido al español como el Club de los Inmortales, porque nuevamente acá el anzuelo de vencer todas las enfermedades a través de los desarrollos de la biotecnología, la informática, la robótica, los implantes en el cuerpo, nuevamente podrían dar la posibilidad al ser humano de vencer a la muerte biológica. Dice Diegues, además de las diferencias de clase que pudieran provocar los avances del transhumanismo, se suele decir que este tipo de tecnología terminaría modificando la naturaleza humana y por ende atentaría contra la misma dignidad humana. Entendemos todos que en el caso de que, por ejemplo, unos padres músicos eligieran para su hijo unas cualidades que lo condujesen a ser músico, lo estarían instrumentalizando, le quitarían, de hecho, libertad de acción. El anzuelo biotecnológico, dijimos entonces, tiene que ver con desterrar enfermedades incurables, aumentar las capacidades cognitivas y mentales y por último terminar venciendo a la muerte, aquel viejo anhelo de los alquimistas. Sin embargo, ¿es posible volcar la mente humana a un ordenador informático? Bueno, como dijimos antes, todo depende de qué se considere por mente humana. Si es meramente información, como plantean los paradigmas materialistas, bueno, en principio no habría ninguna barrera técnica, ninguna barrera teórica que no sea meramente técnica y por lo tanto algo a resolver en el tiempo. Hay que distinguir, dice Diegues, dos modalidades en el transhumanismo. Una tiene que ver con la biotecnología y otra con la inteligencia artificial y la integración con la máquina. Recordemos que, por ejemplo, ya se ha desarrollado en el arte una infinidad de instrumentos de inteligencia artificial capaces de aprender de las formas de pintar de distintos artistas famosos de los distintos siglos de la historia de la humanidad. Ya hay incluso obras de arte no humanas, obras de arte posthumanas, que han sido adquiridas por cientos de miles de dólares. Con lo cual incluso desde el propio mercado del arte, algo que uno pensaría tan propio del humano como la manifestación de índole artística, termina también siendo en una parte por lo menos reemplazada por esta nueva generación de inteligencias posthumanas. Continúa Diegues, en el campo de la biotecnología ya existen terapias génicas consistentes en modificar genéticamente células somáticas, todas excepto los espermatozoides y los óvulos por ahora, para curar ciertas enfermedades. A pesar de que son caras y poco accesibles para el gran público, sin embargo son prometedoras. Y da el ejemplo del científico He Jiankui, un científico chino que saltó los códigos éticos y deontológicos que rigen en su disciplina y alteró los embriones de dos gemelas y, como más tarde se supo, también de otro niño. Mediante esta modificación trató de evitar que las personas pudieran contraer el SIDA, una enfermedad que sí tenía uno de sus progenitores. Bueno, esto fue repudiado por la comunidad científica, ¿no? Hay muchos que piensan, dice Diegues, que ese era un primer paso necesario, según otros científicos. En la mayoría de los países, dice Diegues, los científicos que modifican embriones humanos y por tanto afectan a la línea germinal están obligados a destruirlos luego de haber experimentado con ellos y así evitar que se conviertan en seres humanos. Bueno, acá se plantea el debate ético, a mi entender, muy necesario, sobre cuál es el comienzo de la vida humana. Porque fíjense en esta expresión, están obligados a destruir los embriones humanos y evitar que así se conviertan en seres humanos. Ahora, ¿a partir de cuándo
existe un ser humano, ¿no? Esto Aristóteles, podríamos decir, se revuelve en su tumba cuando ve esta confusión muy típica de, especialmente de la posmodernidad, entre sustancia y propiedad, de sustancia y accidente, esencia y accidente. Si el ser humano queda reducida a su manifestación, a sus características y al desarrollo de las mismas en un sentido evolutivo progresivo, por lo tanto, arbitrariamente alguien más tendrá que de afuera decir a partir de acá es un ser humano y a partir de acá para atrás no. Es un grado de arbitrariedad absoluto. Cuando un ser humano independientemente de sus propiedades sigue siendo ser humano, sino que queda para un anciano que pudiera estar en un estado de enfermedad que le aminorara sus capacidades cognitivas o directamente se las anulara, para una persona en estado de sedación, o para un bebé recién nacido. Digo, ¿quién determina entonces el comienzo de la vida humana? Ahora, eliminada esta base, este derecho a la vida de todo ser humano que otorga dignidad y sacralidad a toda vida humana, bueno, todos estos experimentos son necesariamente válidos e incluso considerados hasta valiosos en tanto suman información al desarrollo de la ciencia. Eliminada la dignidad humana, eliminada la sacralidad humana, eliminada la sacralidad de la vida, cualquier experimento puede llegar a ser posible, ¿por qué no? Y no es casualidad que actualmente se promocionen activamente por todos los organismos financieros, por todos los organismos de poder, los think tanks, las fundaciones, las propias cátedras en universidades prestigiosas del mundo, teorías antropológicas donde justamente se deconstruye lo humano hasta tanto hacer que la identidad de lo humano ya no tenga nada que ver con lo biológico, ya no tenga nada que ver con la corporalidad biológica. ¿Por qué? Porque esto es un paso estrictamente necesario para luego poder implementar este tipo de proyectos de índole transhumanista. No es posible el transhumanismo si antes no se deconstruye la idea tradicional de ser humano que tenemos en nuestra sociedad. En su grito de rebeldía contra lo divino, la modernidad ha hecho suyo aquel primer grito que decía non serviam. Ahora, emanciparse de qué? La modernidad hizo gala a partir de su desarrollo comercial y económico y especialmente de su poder financiero, de la emancipación de los poderes que se habían establecido en la construcción medieval de la cristiandad. Sin embargo, fue a través de distintas revoluciones instaurando su propio sistema de poder, entronizando primero al hombre en su antropocentrismo, desplazando a lo divino de la cosmovisión teocéntrica de la que inicialmente había surgido. La modernidad ahora se propone también reemplazar al propio ser humano. Si Friedrich Nietzsche había acuñado aquella frase Dios ha muerto y los hombres lo hemos matado, Michel Foucault se encargó de decir que ahora era el hombre quien había muerto. A partir de ese momento, las corrientes antihumanistas han venido transformando nuestra cultura y nuestra realidad. Como bien dijo en su momento Gilbert Chesterton, quiten lo sobrenatural y no quedarán frente a lo natural, sino ante lo antinatural. La tendencia es muy clara, es el pasaje del sujeto al objeto, la desaparición de la persona humana. Y pueden ver perfectamente cómo empieza a llamarse también persona a animales e incluso a robots, como se ha podido ver en muchas noticias en estos últimos años.
Esta cosificación de lo humano no es más, en esta tendencia a la abstracción, que una forma de ir introduciendo el proyecto transhumanista. Por eso vamos a ir viendo cómo de repente términos que tienen que ver con todo lo que sea familiar van desapareciendo. Ya no hablamos más según estas tendencias de madre o padre. Según ellos debemos pasar a hablar de, por ejemplo, en el caso de madre, en lugar de madre, hablar de persona gestante. En lugar de el abuelo, hablamos de adultos mayores. Con lo cual vamos reemplazando todos aquellos conceptos en nuestra mente que nos conectan con lo familiar, lo vamos reemplazando por nuevos conceptos, nueva terminología especialmente diseñada en esta guerra a largo plazo que representan elementos abstractos. Se va dando entonces un reemplazo terminológico y conceptual en nuestras mentes. Sigue advirtiendo Miguel Casas, realizando toda una serie de admoniciones bastante catastróficas, pero no por ello menos verosímiles, dice Casas. Una superinteligencia basada en un cerebro humano podría poseer las mismas inclinaciones hacia el bien y hacia el mal que nosotros mismos, pero también un poder mucho más absoluto que el de ningún gobernante que haya existido nunca, ya que estaríamos frente a un gobernante que además no tendría un mandato finito, porque no tendría que cesar ni morir. Acá tenemos dos grandes cuestiones. ¿Qué es lo que pasa sin la tecnocracia que adviene en las próximas décadas? Empieza a ser reemplazada la casta política que, bueno, viene siendo también repudiada por su corrupción, por su inutilidad, por las dificultades que ha tenido para darle bienestar al ser humano. En muchos casos, por supuesto, criticada correcta y necesariamente, pero si se la anula in toto, el ser humano deja de ser quien tome las riendas de los distintos gobiernos y pasan a ser decisiones implementadas por inteligencia artificial evaluando los programas. Digo, acá pueden ser reemplazados sistemas judiciales, sistemas legales, sistemas ejecutivos, sistemas de la salud, sistemas de la educación y por último sistemas de gobierno. Si la inteligencia artificial en las próximas décadas, y especialmente a partir del 2045, a partir de la singularidad, pasa a ser la que tome finalmente las decisiones. Si a esto le unimos la hibridación del cerebro humano, y no de cualquier humano, obviamente esto va a estar al alcance de la mano exclusivamente de aquellos que puedan costearse todo este tipo de implantes ultra tecnológicos y, como dijimos antes, en directamente castas biológicas diferenciadas, porque ya van a haber atravesado distintas alteraciones de su propio genoma para su automejoramiento, como dijimos, con personas que a lo mejor van a tener una capacidad intelectual del doble, el triple, el cuádruple de las castas inferiores, al mejor estilo de lo que planteaba Aldous Huxley. Bueno, ¿qué va a pasar entonces con la conformación de esta nueva élite global? Ya no van a ser las reuniones de Bilderberg donde se reunían los CEOs y algunos de los dueños de las principales corporaciones, bancos del mundo, los secretarios generales de la OTAN, los exdirectores de inteligencia de los países más importantes, las principales potencias, como venían siendo año tras año las reuniones Bilderberg. Ya ese tipo de club va a quedar seguramente obsoleto. Vamos a acceder entonces a presenciar por primera vez en la humanidad, en la historia de la humanidad, a una nueva élite, un nuevo sistema elitista que ya va a contar con una infinidad de recursos tecnológicos, donde nuevamente vamos a tener dos grandes opciones: o una gigantesca inteligencia artificial decretando lo que van a ser los destinos de la humanidad, o una fusión donde las élites globales directamente pueden hacer este volcado de su conciencia, de su mente, de los patrones mentales, de sus patrones éticos y morales, de sus distintos tipos de capacidad de decisión a cerebros posthumanos, transhumanos. Por lo tanto, tendremos quizá en las próximas décadas, a partir de ese año 2045, a partir de la segunda mitad del siglo XXI, un nuevo sistema de élite mundial. Un sistema de élite mundial sin las restricciones que tenía la actual élite humana. ¿Qué será entonces del mundo con una élite posthumana?
¿Se imaginan lo que pueden ser un David Rockefeller, un Henry Kissinger, un Baron Rothschild, etcétera, con este tipo de capacidades que genera la inteligencia artificial, con cuerpos completamente alterados? Digo, a ver, si David Rockefeller se habló de los sucesivos trasplantes de corazón para poder prolongar su vida, ¿se imaginan a lo que van a acceder las nuevas élites globales a partir de los desarrollos del transhumanismo? La diferencia abismal que va a haber en esa nueva pirámide de poder entre aquellos que lo dominan todo y que ya son dueños de prácticamente todo, y aquellos que vamos a estar en las castas inferiores de ese sistema, prácticamente a ser descartados y eliminados por la obsolescencia de la mano de obra ya no necesaria en un sistema postcapitalista, donde directamente las máquinas a su necesidad van a ir generando la producción por fuera de todo lo que implicaron los límites de sobreproducción del capitalismo, etcétera. ¿Se imaginan lo que va a ser esa nueva élite global con el acceso a la totalidad de la información, con una moneda digital donde se va a poder controlar absolutamente cada maniobra económica que realice cada ente, porque ya no podemos ni siquiera hablar de ciudadanos humanos? ¿Se imaginan el grado de control nunca antes visto? ¿Y se imaginan esa inteligencia artificial surgiendo con el control de los desarrollos también de la biología y de las nuevas entidades biológicas? ¿Qué estaríamos creando o qué estaremos creando en los próximos años? El sueño prometeico entonces finalmente va a terminar haciéndose realidad. Estos planes que han tenido las élites globales de autogenerarse como dioses en un sueño típicamente luciferino directamente, va finalmente a terminar concretándose. Mucho se ha hablado este último tiempo del gran reinicio o el gran reseteo, el Great Reset del foro de Davos. Imposible de separar de la situación de pandemia que hemos analizado ya en otras contraagendas, algunas de las cuales han sido de hecho censuradas por YouTube y por lo tanto solo podrán verla en lo que es la red odyssey.com. Decíamos entonces que se ha analizado mucho el tema del gran reinicio o el gran reseteo. Sin embargo, se ha instalado también una cierta idea equivocada, que esto sería un momento disparado por el foro de Davos o por instancias internacionales, llámese la ONU o cualquier otra, como si de un momento para el otro el sistema capitalista global o el sistema económico global, como prefieran llamar, pasaría a ser reseteado. Bueno, como quien aprieta un botón en una computadora, en una máquina informática. Bueno, esto no es así, sino que más bien debería entenderse como un proceso gradual de reseteo de la economía, donde va siendo desmontado el anterior paradigma tecnológico y va siendo implementado el nuevo paradigma que tiene que ver justamente con la virtualidad y con el transhumanismo. La actual etapa que estamos experimentando es simplemente una etapa de transición. Frente a nuestros ojos vamos viendo cómo se destruye literalmente cantidad de unidades productivas en todos los países del mundo y cómo van siendo favorecidas otro tipo de estructuras, especialmente aquellas que tienen que ver con la alta tecnología. El proceso obvio que termina dándose después de esto tiene que ver con procesos de desocupación y desindustrialización de los países. Esto también es imposible no relacionarlo con los proyectos de la Agenda 2030, donde la cuestión del cambio climático es la bandera principal para destruir todo el anterior modelo de producción tecnológica y económica e implementar el nuevo paradigma que necesariamente nos conduce hacia la transhumanización de la producción y también de la civilización, con las consecuencias que venimos analizando. Una cantidad de millones y millones de personas que obviamente quedarán sin trabajo a merced de los distintos gobiernos y de su supuesta caridad a partir de rentas básicas universales que lo podrán mantener al planeta sin que estalle en mil pedazos desde lo social,
manteniendo a las distintas poblaciones en un estado básico de supervivencia. Lo suficiente como para que no salga la población a incendiar todo, pero siempre este tipo de cargas económicas no son bien vistas para la élite, por lo tanto no deja de ser también una transición hacia un momento de mayor eliminación de la población, sea por la disminución abrupta de las tasas de natalidad o cualquier otro mecanismo de reducción poblacional, como pueden ser guerras, enfermedades, guerras no solamente tradicionales, por supuesto, sino guerras híbridas de todo tipo y guerras bacteriológicas, como muy probablemente estemos en este momento también experimentando. Esta es un poco entonces una relación necesaria que todos debemos hacer entre lo que se conoce como el gran reseteo y el transhumanismo. Y quizá la pregunta más importante que todos deberíamos hacernos es, ¿estamos a tiempo de impedirlo? Porque ellos piensan a largo plazo, piensan de acá a 10, 20, 30, 50 y 100 años. Nosotros estamos pensando en el día de mañana, en la semana próxima, en el mes próximo y con suerte el sector político puede estar pensando en las próximas elecciones. Alguien piensa desde abajo, desde el poder de las comunidades, ¿qué vamos a hacer con este tipo de proyectos que efectivamente vienen desarrollando y que efectivamente deberíamos algún día tomárnoslo en serio? ¿Alguien piensa cómo impedirlo? Y nuevamente, como dijimos, lo más importante, ¿estaremos a tiempo de impedirlo? Bueno, te dejo con todas estas reflexiones, con todas estas preguntas. Escribinos tus comentarios, envíanos tus opiniones, aportanos si querés material que te parezca que nos pueda enriquecer. Siempre son valoradas todas las críticas positivas, no aquellas críticas que simplemente se dedican a destratar aquello que ofrecemos. Si no les gusta este canal pueden ir a cualquier otro. Ahora, si sienten que tienen información que pueden mejorar todo esto, bueno, siempre va a ser bienvenido. Toda crítica positiva es un gran regalo que nos hacen y que ayuda a que nos mejoremos entre todos. Como siempre decimos, compartí este material, compartí esta información, compartí nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales, en este caso de YouTube, o a los distintos espacios que hemos venido creando en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Telegram. O bueno, a partir de la censura, en YouTube, también estamos en Odyssey, por ejemplo, en gab.com, etcétera, distintas redes sociales que pretenden justamente generar nuevos espacios donde se goce de un poco más de libertad que actualmente las redes sociales hegemónicas, donde básicamente solo se permite una voz, que es la voz del sistema. No nos apoya nadie, no tenemos el apoyo financiero absolutamente de nadie, nos encanta que así sea, no respondemos a ningún sector político, a ninguna fundación, a ningún engendro de ningún tipo. Simplemente somos personas preocupadas como vos, que investigamos estos temas, tratamos de informarnos, generar una opinión, compartirla con ustedes y aportar entonces al debate público hoy en día más que necesario y bueno, aportar a un debate que necesariamente debe tener distintos puntos de vista para que sea efectivamente enriquecedor y para que no siga triunfando la voz única del sistema. Gracias por acompañarnos hasta acá, nos vemos en una próxima Contraagenda. Chao.